Excelente día para todo programador. Previamente conocimos la estructura de control secuencial, una secuencia de instrucciones, dibujar antes de programar. Si no lo dibujo es que no lo entiendo. El cálculo del área de un círculo fue nuestro problema a resolver y establecimos la serie de pasos para resolver ese problema hasta llegar a su fin. Y ese problema, una vez revisado el diagrama de flujo, que sí contemplamos todo lo necesario, lo tradujimos hacia su correspondiente código fuente. En potencia, cada línea, cada elemento del diagrama de flujo se corresponde a cada línea de código fuente. También conocimos en un momento previo, en la introducción de la programación estructurada, el modelado de la realidad en la computadora, la selección por eventualidad. Revisamos un diagrama de flujo que contemplaba el preparar un desayuno con unos blanquillos y que en algún momento podríamos revisar la eventualidad que podría ocurrir de que no estuviera bueno el blanquillo, que si estaba bueno el blanquillo entonces íbamos hacia el flujo normal del programa, del algoritmo, y si no estaba bueno el blanquillo, entonces realizábamos una acción correctiva. Si no estaba bueno, entonces una acción correctiva. Y todavía tiene más que hacerse con respecto a este diseño. Dado ese conocimiento de fondo, ahora vamos a platicar acerca de la estructura de control selectiva en la programación, que tiene diferentes formas, y la primera de ellas que vamos a revisar es el disparador para contemplar una eventualidad. Hoy es martes 10 de noviembre de 2020. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos a dibujar antes de programar. ¿Qué pasaría entonces aquí para contemplar una eventualidad con este algoritmo? Aquí tenemos la situación de que estamos suponiendo que el usuario nos da un radio válido para hacer el cálculo del área de un círculo. Si me da, por ejemplo, un radio 10, pues 10 es un dato válido para un radio. Nunca hemos visto un círculo con un radio negativo o con un radio en cero. Lo pensamos con un radio positivo, y si pensamos en valores de tipo real, el dato del radio, leerlo por parte de los datos de consola que nos proveería el usuario, pues sería inclusive 0.1, podría ser un radio válido. ¿Qué pasa si me diera el usuario un dato 0 para calcular el área de un círculo? Pues dirás 0 por pi, ¿verdad? Me va a dar finalmente un 0 como área del círculo, ¿verdad? Sería un área en 0, sería un dato que podríamos decir que el área sería 0 si el radio es 0, ¿verdad? Pero pues un círculo con radio 0 pues tampoco sería dibujable, ¿verdad? No podría ser algo dibujable un círculo con un radio 0 o un radio negativo, ni siquiera sería un punto, ni siquiera tendría derecho con radio 0 a ser siquiera un punto en el espacio. Entonces, en eso de querer contemplar el área de un círculo y que me entregaran pues un dato válido, pues vamos a contemplar qué hacer si nos da el usuario un radio no válido. Esta secuencia de instrucciones es algo que realizaré si todo va correctamente siendo realizado. Si el radio no se da un dato válido, entonces realizaría yo una acción correctiva. Y yo necesito preguntar con un elemento para decisión si es un radio válido. Aquí podríamos preguntarlo en lenguaje natural. El radio es un valor positivo. Podríamos preguntarlo en lenguaje natural, que si el radio es un valor positivo, sea un valor que sea arriba de 0, un valor superior a 0, que si es un valor positivo. El 0 es un valor neutro, acorde al conocimiento que recibimos de las matemáticas. Y entonces aquí, pues nuestro diseño que tenemos aquí, que lo estamos revisando para contemplar el área de un círculo, pues vamos a necesitar por aquí acomodar estos elementos para que tengamos espacio para lo que sigue, para poder colocar
los siguientes elementos. Aquí estoy deseleccionando los elementos y los estoy recorriendo hacia arriba con las flechitas. También te platico de cómo estamos trabajando esto. Si el radio es un valor positivo, nos iríamos a realizar estas instrucciones, y si el radio no fuera un valor positivo, entonces realizaríamos una acción correctiva análogamente a como trabajamos lo de que si estaba bueno el blanquillo. Si sí, entonces nos íbamos hacia lo que es el flujo normal de mi algoritmo, y si no, entonces contemplaba realizar una acción correctiva. Entonces vamos a realizar el mismo mapeo para esta solución. Lo estamos viendo ahorita de esta manera, sin contemplar su correspondencia en código fuente todavía. Y necesitamos un conector. Necesitamos un conector, digamos, con el valor 1 hacia donde nos vayamos si todo está bien. Y vamos a poner una de estas flechas, control C, control V, para contemplar hacia dónde irnos a resolver nuestro problema. Esto de hacer diagramas de flujo no solamente sirve para la programación, también sirve para pensar soluciones de vida, de tu vida cotidiana, cosas que tú vives finalmente en tu día a día. Tú podrías establecer un diagrama de flujo y no precisamente pensando en que la computadora vaya a resolver ese problema. Si se lo encomiendas a un robot en algún momento, tu código fuente, tu programa, puede colocarse ese código objeto, el código objeto se puede colocar en un robot, y entonces el robot hacerse cargo de esta toma de decisiones y realizar la acción correspondiente. Hacia acá vamos a poner el sí y vamos a poner hacia abajo el no, para que te des cuenta de lo que sucede. Aquí vamos a poner el no. Y entonces aquí lo vamos a pegar. Si te fijas, hay que ver que sí se quede pegadito para que para donde se mueva la flecha, pues esto continúe funcionando. Lo vamos a dejar así con el espacio suficiente para que se alcance a ver el no y que se vea la palabra. Aquí también con el sí. ¿Y qué pasa si no es un valor positivo? ¿Qué haríamos en caso de que no se diera un valor positivo? Podríamos pensar en una acción correctiva como la siguiente: imprimir. El radio no es un valor positivo, ¿sí? No es un valor positivo. Tú puedes decir al usuario: el radio no es un valor positivo, y entonces decir que se establecerá un valor por defecto. ¿Sí? Un valor por defecto. Tú puedes decir esto y podemos pegar esta flechita aquí, un valor por defecto. Y entonces ese valor por defecto, ¿cuál va a ser? Siguiente instrucción. Vamos a poner que radio es igual, lo ponemos con una flechita. ¿Sí? El lenguaje de programación es con un signo igual, pero aquí lo ponemos con una flechita en la asignación. Radio igual a 10, podemos nosotros decir. Asignarle a radio el valor 10. Entonces aquí estoy haciendo control V para pegar otra flechita. Aquí lo vamos a poner como parte del algoritmo, así. Establecer un valor por defecto. Ahorita vemos qué hacemos con ese 10. Ahorita lo estamos poniendo como un número mágico, ¿verdad? ¿Recuerdas conocimiento previo también, que antes de llegar a esto, pues quizás habrías visto identificadores de datos simples y habrías contemplado las constantes numéricas en lugar de constantes simbólicas en lugar de constantes numéricas, porque debes evitar tener números mágicos. Te hice una platicada muy profunda acerca de los números mágicos, y aquí, si te fijas, estaríamos dejando un número mágico 10. Hay que hacer algo al respecto, pero de momento lo podemos escribir así. Y este conector lo podemos poner aquí abajito y clonar esta flechita. Poner aquí esta flechita. Así lo ponemos y entonces acomodamos que quede suficientemente bonito. ¿Salen? Para que se alcance a apreciar en tu celular. Fíjate cómo lo estamos poniendo.
Y entonces aquí tenemos el flujo del programa y vamos a copiar y pegar este también por acá para contemplar la continuidad del algoritmo, ¿verdad? Aquí vamos a poner esta flechita también con un tamaño suficiente y pegarla. Aquí lo estamos dejando así y vamos a alinearla, que quede alineadito bonito, ¿sale? Y estos elementos los recorro hacia arriba con flechitas. Deselecciono esto y luego hacia arriba con flechitas y vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a pensar en esta solución. Le imprimimos, dame el radio. Leer el radio nos da un valor de 10. 10 es un valor positivo, sí, entonces nos venimos hacia acá. Y entonces hacemos el cálculo del área del círculo e imprimimos el área del círculo. Si después de leer el radio preguntamos que si el radio es un valor positivo y resolvemos que no, entonces imprimiríamos el radio no es un valor positivo, se establecerá un valor por defecto y entonces aquí ese valor por defecto se está asignando a radio el valor 10 y entonces el flujo del programa continúa hacia acá abajo y luego hacia acá y entonces calculamos el área del círculo con un radio de 10, imprimimos el área del círculo y finalizamos. Este diseño de este algoritmo funciona en lenguaje natural para nosotros y podríamos tener ya la intención de trasladarlo hacia la computadora. Sin embargo, espérame tantito, aquí en lugar de este número mágico deberíamos hacer otra cosa al respecto. En lugar de un número mágico hacer contemplar algo más. Aquí arribita estoy dándole, si te fijas, clic izquierdo y lo estoy sosteniendo para que se ponga en modo de edición. Así como declaramos esta constante pi para este 3.1416, necesitaríamos pensar también en ese valor por defecto, ¿sí? Radio, ¿sí? Radio por defecto sería una constante, radio por defecto, y contemplar ese 10 para el radio por defecto. Este diseño pues ya necesito acomodar estos elementos para que me funcione y quede bonito. Vamos a ponerle así este espaciado que quede suficiente y voy a deseleccionar este para que me quede aquí un espaciado suficiente y que se alcance a ver en tu pantalla si lo estás viendo en celular. Entonces aquí, si te fijas, establecimos constante radio por defecto, ¿sí? Radio por defecto, un 10, para contemplar que no sea un valor positivo lo que nos dan de radio. Entonces aquí cuando decimos se establecerá un valor por defecto, pues nosotros podemos notificar, aquí me faltó la doble comilla para cerrar lo que es el texto que se imprime en la pantalla. Se establecerá un valor por defecto de espacio y ponemos una coma y ponemos ese radio por defecto. Radio por defecto. Entonces vamos a hacer esto para acá, ¿sí? Esto saldría en la pantalla, ¿sí? Se establecerá un valor por defecto de 10, ¿verdad? Saldría en la pantalla. Y entonces aquí el radio, en lugar de asignarle un 10, diríamos radio por defecto. ¿Por qué por defecto? Default en inglés. Porque el defecto en la entrada de datos lo podrías concebir de esta manera. El defecto en la entrada de datos, que el radio no me lo dio como valor positivo, entonces yo contemplo una acción correctiva. Y esa acción correctiva pues cambia el valor del radio de lo que sea que me haya dado, un -5, un 0. Entonces me iría hacia acá a corregir el problema. Pero si el radio es un valor positivo, pues sigo con el flujo normal de mi algoritmo. Y si te fijas, después de corregir el problema, entonces nos vamos hacia lo que es el flujo normal del algoritmo, ¿sí? Aquí corregimos la situación, la dejamos bien, contemplamos esa eventualidad de que no fuera un valor positivo y entonces corregimos la situación. En cualquiera de los casos que me vaya de esta decisión, terminaré llegando hacia el punto, hacia el conector 1
Y entonces estoy trabajando con un radio válido que si también contemplar este algoritmo, dibujar el radio el círculo, dibujarlo en la pantalla, pues entonces se dibujaría correctamente, ya sea con un radio por defecto de 10 o se manejara el radio que nos hubiera entregado el usuario. ¿Sí? Entonces hasta aquí dices, pues sí, ya creo hasta donde lo estoy revisando, me parece que esto se puede trasladar hacia la computadora y entonces intentaríamos modificar el código fuente correspondiente. Este código fuente correspondiente a este diseño, de que si el radio es un valor positivo, aquí lo podríamos poner aquí a un lado, ¿sí? Así lo ponemos para contemplar este diseño. Entonces haríamos la correspondencia de este código fuente y vamos a intentar que esta validación funcionara en código fuente. Vas a ver lo que va a pasar con este diseño que tenemos aquí. Si el radio es un valor positivo, ¿cómo lo podemos preguntar? Lo vamos a preguntar con if. If es para preguntar sobre un dato, que en este caso sería el radio. Nosotros ponemos if, espacio y paréntesis. Y entonces dentro de los paréntesis escribimos una pregunta. Que si el radio es un valor positivo, bueno, vamos a poner aquí, ¿cómo decimos que el radio es un valor positivo contemplando que el 0 es neutro? Nosotros escribiríamos esta pregunta. Si el radio es mayor que 0, entonces es un radio positivo, es un valor positivo. El radio es un valor positivo, eso se resolvería con esta línea de instrucción. Si es un valor positivo, entonces nosotros querríamos realizar, fíjate que puse unas llaves, nosotros querríamos realizar algo aquí. Y entonces aquí el calcular e imprimir lo podríamos escribir aquí adentro. Estamos queriendo hacer el mapeo del código fuente hacia lo que diseñamos acá de solución. Si te fijas que si el radio es positivo, nos íbamos hacia el paso 1 y el paso 1 es calcular el área del círculo, aquí está, y entonces imprimir el área del círculo, aquí está. ¿Qué sucede con esta eventualidad? Esta eventualidad de aquí. Aquí se movió el diagrama de flujo, ¿sabe qué pasó allí? Si no, entonces teníamos que hacer esta corrección. Pero había que hacer esta corrección antes de realizar esto. Y ya estamos realizando esto. Entonces, esta es la manera de preguntar que si es el radio positivo y que nosotros podríamos, a partir de esta pregunta, que se está de aquí, irnos hacia acá y querer realizar estas instrucciones. Y hasta aquí vamos bien. Pero lo que estamos contemplando aquí es la eventualidad de que el radio no es un valor positivo, que se fuera por el no y se corrigiera la situación antes de seguir con lo de calcular el área del círculo. Entonces este no es el diseño apropiado para esto. Lo que necesitamos es ponerlo de otra forma. Esto de calcular el área del círculo eran los pasos finales, los últimos pasos antes de llegar al fin del programa. Haz de cuenta que este return 0 es fin, este de imprimir es este de aquí, este de calcular el área del círculo es este de aquí. Estos son los tres últimos pasos. Estos son los tres últimos pasos. ¿Y cómo le hacemos para contemplar esta eventualidad? Que si el radio es un valor positivo, ¿sale? Este diseño que tenemos aquí lo podemos nombrar a este disparador como área de círculo, ¿sí? Sería nuestra versión 1. Podemos cerrar esta ventana y guardar. Vamos a guardar. Y esta área de círculo, vamos a decir que es la versión 1. Área círculo versión 1. Y vamos a hacer una versión 2. Aquí sea un control C, control V. Para clonar mi diagrama de flujo, lo vamos a volver a abrir.
Y este diseño, vamos a subirle aquí la fuente, vamos a cambiarle la forma. ¿Qué tal si en lugar de preguntar que si el radio es un valor positivo, preguntáramos en tono negativo? El radio es... el radio no es un valor positivo. ¿Sí? El radio no es un valor positivo. Aquí estoy preguntando, si te fijas, en tono negativo. Aquí estoy haciendo mi pregunta en sentido negativo. Al preguntar en sentido negativo implicaría otro diseño del flujo del programa, ¿verdad? El sí ya no estaría aquí y el no ya no estaría aquí. Entonces a esto aquí lo podríamos pegar y este sí lo podemos pegar acá, por aquí está el pegar, ahí está el sí pegado. Entonces esta situación de que el radio no es un valor positivo, si eso es verdad, entonces realizaré estas acciones y luego continúo con el flujo normal de mi algoritmo. Si no es cierto que el radio no es un valor positivo, entonces mi flujo de programa se vendría hacia acá. Aquí el no está pegado a la flechita, hay que dejarlo que se alcance a ver bien. ¿Sí? Y fíjate lo que estamos haciendo. Aquí estamos cambiando el sentido de la pregunta. ¿El radio no es un valor positivo? Y entonces, si esta pregunta resulta verdadera, realizo una acción correctiva. El sí es para realizar entonces aquí una acción correctiva y el no es para el flujo normal de mi programa. Entonces acá, a la hora de quererlo traducir hacia el código fuente que corresponde a este algoritmo, ¿cómo pregunto si no es un valor positivo? Aquí yo puedo utilizar este operador de esta manera. ¿Sí? Si yo utilizo este operador así, yo estoy preguntando, igual que en las matemáticas, que si el radio es un valor superior a 0, que si el radio es mayor que 0. Así preguntaba en tono positivo y ahora necesito preguntar en tono negativo. En tono negativo, entonces, implicaría hacer esto, que el radio es menor o igual a 0. 0 se está considerando como no positivo, es un valor neutro, y entonces si el radio es menor o igual a 0, lo que tú escribes con el menor igual, que pones el menor que y pones la rayita abajo, aquí en lenguaje de programación, en lenguaje C, se tienen que utilizar dos caracteres para el operador que correspondía al menor igual. Entonces aquí está el menor que y aquí está el igual, y si estos dos caracteres los ponemos juntos significa menor o igual. Entonces aquí estamos preguntando, ¿el radio es menor o igual a 0? Entonces realizo mi acción correctiva. Si te fijas, ¿qué fue lo que hice? Me coloqué aquí a la altura de donde está la llave que abre y le doy Enter, y fíjate dónde se puso automáticamente el cursor que me permite escribir en el editor. Fíjate dónde se colocó. Entonces mi acción correctiva, ¿cuál va a ser? Imprimir, aquí dice, imprimir que el radio no es un valor positivo, se establecerá un valor por defecto. Entonces aquí imprimimos, vamos a imprimir, aquí vamos a poner esto así, un print F, ¿verdad? Y ponemos el mensajito exactamente como está escrito acá. El radio no es un valor positivo. Vamos a escribir acá. El radio no es un valor positivo. ¿Sí? Se establecerá un valor por defecto de... Así decía, ¿verdad? Un valor por defecto de, y luego imprimimos el radio por defecto, ¿verdad? Ese radio por defecto es una constante que no hemos declarado en este programa. Entonces aquí hay que poner ese const float, podría ser. Podríamos decir que fuera int, pero vamos a pensar que sea un real también.
Aquí pues no aparecen decimales, tanto podría ser como int, como podría ser flotante. Como escribimos 10 y no 10.0, escribamos int para que tenga variedad el programa. Entonces aquí constante entero, radio por defecto, igual a 10. Entonces constante pi, constante radio por defecto, ¿sí? Y luego mis variables, y aquí están mis variables. Y luego mi solicitud al usuario, aquí está. Y luego leer el radio, aquí está. Y luego que si el radio no es un valor positivo, pues lo escribo de esta manera. Si el radio no es un valor positivo, imprimo en pantalla y establezco el radio por defecto, ¿verdad? Entonces después de imprimir esto, dice se establecerá un valor por defecto de, y hace falta imprimir aquí ese radio por defecto, ¿verdad? Entonces aquí imprimiríamos quizás con un %d, el valor por defecto, y vamos a poner aquí, vamos a agrandar el codeblocks para que se alcance a ver bien esto. El radio no es un valor positivo, se establecerá un valor por defecto de, y aquí le ponemos coma, radio por defecto. Si te fijas, aquí ya nos pasamos de los 100 caracteres por línea, es algo que ya te he platicado en videos anteriores. Le podemos dar un enter aquí después de la coma y fíjate en qué lugar se colocó el código fuente. Se colocó a la altura de la llavecita que abre. Fíjate en dónde se colocó aquí para escribir cuando yo abrí las llaves. Y dónde se colocó, ¿verdad? Acorde a donde se abrió el paréntesis. ¿Sale? Hay que ponerle atención a esto. Vamos a platicar de ello. Es la indentación. Y entonces luego teníamos otra instrucción aquí que escribir. Si tú escribes tabulador, si tú tecleas, por ejemplo, te vienes hasta acá atrás y tú tecleas tabulador, fíjate hacia dónde se coloca el cursor. Das otro tabulador que se encuentra en las teclas que están a la izquierda de tu teclado y fíjate dónde se coloca el tabulador. Se coloca respetando la indentación. Ese espaciado que tenemos aquí es la indentación. Vamos a platicar bastante de la indentación, hoy empezando. Y la siguiente línea de instrucción era asignarle a radio un dato, ¿verdad? Vamos a poner aquí radio igual a radio por defecto, ¿verdad? Radio por defecto. Entonces aquí le asignamos a radio el valor de radio por defecto. Si ocurre esta eventualidad, entonces realizamos esta acción correctiva y a partir de aquí que revisamos esta situación, entonces podemos ya proceder con las siguientes instrucciones, ya contemplado que estamos trabajando con la solución correcta de mi programa. Que si sucede esta eventualidad, se corrige la situación. Si esto resulta falso, entonces esto no se va a realizar. Si lo que está dentro de los paréntesis resulta verdadero, se realiza lo que está aquí. Y si resulta falso lo que está aquí, entonces no hacemos caso omiso de lo que está dentro de este bloque de llaves. Que si te fijas es como este bloque de llaves del main. Llave que abre y llave que cierra determina lo que se va a realizar de programa en el main. Llave que abre y llave que cierra determina lo que se va a realizar dependiendo de si esto es verdadero o no. Si esto es verdadero, como aquí que se iba por el sí, entonces realizo mi acción correctiva. Esta es mi acción correctiva. Y si acaso esta pregunta se va por el lado negativo, pues entonces mi programa sigue por su flujo normal. Si esto resulta negativo, pues mi programa se brincaría hacia estas líneas de instrucción, ignoraría esta situación. Entonces este disparador, el if, que lo estamos escribiendo de esta manera, es para contemplar una situación que se tiene que corregir, una eventualidad que quizás la mayoría de las situaciones no sucede. ¿Cómo podríamos evitar que sucediera? Pues si nosotros le decimos amablemente al usuario, dame el valor, cuando le decimos dame el valor del radio, le ponemos aquí entre paréntesis un valor positivo, quizás el usuario sabe que arriba del 0 es un valor positivo. Entonces, esta eventualidad de realizar esta acción correctiva casi no sucedería. Aquí diríamos al usuario, dame el valor del radio, un valor positivo.
pero como siempre tenemos que hacer nuestros programas a prueba de cualquier humano que utilizara nuestro programa, pues para eso son las estructuras de control selectivas, para decidir qué hacer dependiendo de la situación. Y esta es la primera estructura de control, el if disparador. Ya lo tenemos entonces contemplado, que siempre nos den un valor positivo, ¿verdad? Para ese círculo, que siempre nos den un valor positivo, y ya tendríamos aquí nuestra solución bien pensada. Ya tendríamos esa solución de esta manera correctamente diseñada. Yo te agradezco estar allí. Suscríbete, comparte y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.